Esta es la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico. Su programa, Púlpito Reformado, proclamando el mensaje de las doctrinas de la gracia y la veracidad de las Escrituras para esta generación. Solo por gracia, solo por Cristo, solo por fe, sola Escritura, solo a Dios sea la gloria. Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el anciano gobernante Jaime Zapata y te invitamos a que en la próxima hora nos acompañes para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, la palabra que es como espada de dos filos, que penetra en el corazón del hombre y la mujer. En esta noche en San Juan de Puerto Rico vamos a tener el tema, la iglesia, el cuerpo glorioso de Cristo. La iglesia, el cuerpo glorioso de Cristo. Así que amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta, para discutir este tema tan importante, tan interesante. Estamos en vivo, por lo que te invitamos a que nos llames al 787-724-1190. 787-724-1190. Queremos orar por ti, queremos contestar tus preguntas, queremos saber tu opinión de nuestros programas. 787-724-1190. No importa tu necesidad, Jesucristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, está entre nosotros. 787-724-1190. Estás escuchando Púlpito Reformado, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Y el tema en esta noche, la iglesia, el cuerpo glorioso de Cristo. Al mismo tiempo vamos a tener las diferentes secciones de nuestro programa, como lo son la lectura bíblica, el diálogo bíblico, la noticia religiosa, el himno al único Dios verdadero, comentando la noticia religiosa, la pregunta bíblica, la oración y como siempre lo hemos dicho hace ya más de una década, lo venimos diciendo, esto es un manjar para aquel que tenga la disposición de escuchar la palabra de Dios. Llámanos, 787-724-1190, estamos en vivo. Queremos orar por ti, queremos contestar tu pregunta, queremos saber tu opinión de nuestro programa. En esta noche nos acompaña... Yo estoy haciendo pininos nuevamente. Este programa lleva muchos años y durante una temporada he estado en vacaciones. Me reinstauro de nuevamente al servicio activo. Recientemente me retiré y le doy gracias al Señor porque ya el tiempo está más disponible para poder servir a la iglesia de otras maneras, ¿verdad? Y esta noche nos acompaña el hermano diácono y próximo a ser ordenado anciano, Carlos de Jesús. Muy buenas noches, queridos hermanos que nos escuchan en esta noche. Dios les bendiga mucho. Estamos aquí para servirle y para contestar sus preguntas. Dios les bendiga, hermano. Y en los controles tenemos al que mañana va a ser también reinstalado como diácono, el hermanito Roberto Pinela y el hermano Angelito Carrasquillo. Hermanos, nos escuchan en vivo desde San Juan, capital de Puerto Rico, por la emisora radial La Roca, por WBMJ 1190 AM San Juan, WCGB 1060 AM Ponce, WIBB 1370 AM Vieques y en línea en www.rockradio.org. Así que llámanos, 787-724-1190. Tenemos hermanos en los teléfonos. Vamos en este momento a buscar la palabra de Dios, la palabra santa de nuestro Dios. Y buscamos la lectura de esta ocasión en 1 Timoteo 3, capítulo 3, versículos 14 al 16. El hermano Carlos de Jesús nos hará la lectura. Así dice la santa palabra de nuestro trino Dios. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Es indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad.
Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Y damos gracias al Señor por esa lectura, porque nos habla un detalle muy importante de la iglesia de Jesucristo. La iglesia del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. El tema de hoy, la iglesia, el cuerpo glorioso de Cristo. Y estamos en esta noche comenzando quizás una serie de estudios, de programas de radio relacionados con un tema que entendemos que es sumamente pertinente, interesante, importante. La iglesia de Jesucristo es una de las 3 autoridades delegadas por Dios a la humanidad. La primera y más obvia es la autoridad de los padres, el hogar, los padres como autoridad, representando a Dios delante de sus hijos para proyectarle desde pequeños la autoridad. Otra autoridad importante es la autoridad civil, la autoridad de gobierno, donde Dios delega a la humanidad la capacidad de organizarse y gobernarse siempre bajo los principios y los mandamientos de Dios. La ley de Dios debe regular como el gobierno. Y la Biblia da detalles bastante importantes de cuáles son las funciones importantes que deben ejecutar el gobierno para mantener el orden en la sociedad. Pero cuando hablamos de lo que es la autoridad delegada por Dios en la iglesia, a la iglesia se le dan las llaves del reino. A la iglesia se le confiere el poder representar a Jesucristo en la tierra, ser el reflejo de la luz de Cristo en la tierra. Y es algo que es una tarea importantísima. Más aún, yo particularmente postulo la tesis de que el mundo a veces no está mejor porque la iglesia está mal. En la medida que la iglesia no ejerce lo que es su visión y la misión que le corresponde, no ejerce su función profética, la iglesia le quita a la humanidad o le priva a la humanidad de algo muy importante. La palabra de Dios en Romanos 1 nos dice que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, para transformar. Y esa referencia siempre yo la he visto muy importante, como que la iglesia tiene en sus manos la capacidad no solamente de llevar salvación a los que necesitan salvación y a aquellos a quien Dios le ha otorgado el ser salvo, ¿verdad? Sino que además tiene la capacidad de que si la iglesia ejerce bien su función y su función profética, la sociedad puede funcionar de mejor manera. O sea, en cierta medida se proyecta lo que sería el poder salvar a la sociedad de sí misma, ¿verdad? Y a la familia de sí misma. Así que hay una función muy importante que cuando la iglesia no ejerce el proclamar todo el consejo de Dios a la humanidad, la iglesia está privando a la humanidad del poder transformador de Dios. Y nosotros estamos utilizando esta noche un libro viejito de mucho tiempo, ya yo lo había leído hace un par de décadas atrás. Es El Cuerpo Glorioso de Cristo de R.B. Kuiper. Y este hermano, en un ejercicio de eclesiología fantástico, nos detalla cómo diferentes aspectos de importancia de lo que significa ser iglesia de Cristo y la necesidad de que nosotros entendamos dentro del todo de las Escrituras lo que significa ser iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo no siempre la tenemos en la más alta estima. El mundo no la tiene en alta estima y a veces los mismos creyentes no la tienen en alta estima. Y no nos damos cuenta de que hay una
una gloria inherente, hay una naturaleza gloriosa de lo que significa ser iglesia, que viene de Cristo y se refleja hacia el mundo. La iglesia tiene un llamado particular muy único y muy grande. Es una responsabilidad muy grande ser iglesia de Cristo. Y debe ser toda iglesia, debe ser una manifestación de lo que es la iglesia universal, que es el cuerpo de Cristo. Y en este libro muchos de esos conceptos se detallan y al futuro buscaremos hacer unos programas que nos ayuden a bregar con esos detalles. Porque lo que no puede pasar nunca es que nosotros entendamos que la iglesia, esa decadencia que a veces le vemos en la iglesia, sea la realidad total. No, Dios nunca se queda sin testigos. Dios siempre tiene a su pueblo llevando su palabra y haciendo su función. Parte de lo que nosotros tenemos que entender es que mucho de lo que a veces se llama iglesia del Señor realmente no retrata la realidad de ser iglesia del Señor. ¿Qué tú crees, hermano? Definitivamente y lamentablemente muchos de los predicadores, partiendo inclusive de los seminarios a donde fueron educados muchos de los ministros, hasta niegan la Escritura y buscan, intencional o no, engañar para tener por otros propósitos o intereses, pues matrículas grandes, iglesias enormes, pero no hay la verdad que se necesita, la verdad de la palabra de Dios, que es la verdad que transforma, la verdad que cambia el corazón de las personas, la verdad que edifica, como dijo el Señor, edifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Y esa palabra se descuida y hasta muchas veces, lamentablemente, la niegan. La palabra de Dios nos presenta a la iglesia como una entidad creada por Cristo mismo, que nace de la palabra de Dios, que es esencialmente gloriosa en su naturaleza. Y vamos en el futuro a empezar a analizar el concepto del alcance. ¿Qué significa esto? Algo que nosotros siempre tenemos que entender es que Dios es soberano en la salvación. La palabra de Dios nos dice en los Salmos que la salvación viene de Jehová. Y cuando ciertas iglesias pretenden tener el dominio absoluto de la verdad, pierden de perspectiva que el dueño de la iglesia es Cristo, el que abre el corazón del ser humano para salvación es Cristo, el que opera y envía a proclamar su evangelio, que la iglesia lo ejecute, es Cristo Jesús. Así que nadie, ninguna iglesia, ni aun la iglesia que dice ser la única iglesia verdadera sobre la tierra, tiene el dominio de esta realidad. Hay conceptos, por ejemplo, que son importantes en todo esto, y es que la iglesia de Cristo es universal. En ese sentido hablamos de la catolicidad de la iglesia, la universalidad de la iglesia. Y esa universalidad, obviamente, todos sabemos que no todo el que está en las iglesias a nivel de institución realmente necesariamente refleja el ser verdaderamente un hombre de Dios o ser una persona salva. Y todo eso lo tenemos que tener muy claro cuando vamos haciendo el análisis correspondiente a lo que estamos haciendo. Medir la gloria de la iglesia en términos de números es arriesgado y superficial. Medir la gloria de la iglesia en términos de edificios y de propiedades no es necesariamente lo mejor. Hoy en día, interesante que en algunas áreas está de moda que ser miembro de una iglesia porque realza la respetabilidad del ser humano. Tú dices que tú vas a una iglesia, pues ya se presupone que tú eres una persona decente y honesta. Debería ser así.
Muchos se unen a la iglesia solamente de nombre, pero necesariamente no se unen por las razones correctas. Muchos se congregan simplemente porque están buscando paz mental, tranquilidad de espíritu. Y no necesariamente uno va a una iglesia simplemente para eso. Aunque sí, todo creyente verdadero encuentra la paz que sobrepasa todo entendimiento. Si tú no vas a buscar a la iglesia por Cristo, si tú vas a buscarla por otras razones secundarias, en realidad estás haciendo un ejercicio un poco fútil. Pocos pueden entender, o pocos parecen entender, que el único camino para obtener la paz es Cristo Jesús, y particularmente por medio de su sacrificio sustitutorio, expiatorio de nuestros pecados. Cristo para nosotros no es simplemente un gran maestro, que es el maestro. Cristo para nosotros es nuestro Salvador y Redentor. Y poco entendemos también de lo que significa entrar en la vida cristiana si pensamos que es simplemente un lugar donde voy a tener paz. Usted entra a la iglesia y usted va buscando paz. Y la palabra de Dios nos hace bastante o meridianamente claro que la paz con Dios, el estar en paz con Dios, significa guerra con el mundo. Significa guerra con Satanás y con nuestra propia pecaminosidad. Así que estar en paz con Dios es totalmente una antítesis de lo que el mundo representa. Hay personas que van a la iglesia con diferentes sistemas de vida a hacerse miembros, y en realidad cuando la iglesia acepta personas que no tienen la visión correcta, la iglesia se busca problemas. Nuestra iglesia acepta que todo el mundo vaya a nuestra iglesia, ¿verdad? Que visite. Pero las iglesias tienen que tener un filtro para identificar quién verdaderamente cumple con los requisitos bíblicos de ser miembro de la iglesia de Cristo. Si no tenemos ese tipo de forma de ver las cosas, realmente estamos caminando fuera de lo que debe ser. Llámanos, hermanos, 787-724-1190, 787-724-1190, para tu pregunta, para tu petición de oración. Ya tenemos unas cuantas peticiones aquí, la gente entró temprano a pedir peticiones de oración, y eso es bueno. Háganos preguntas, queremos tener alguna pregunta que hacer en la sección de preguntas, particularmente si la quieren hacer del tema que estamos trabajando, mejor todavía. Este es concertante que nosotros, cuando hablamos de lo que significa ser iglesia de Cristo, estamos en un panorama donde no todo lo que se llama iglesia de Cristo representa a la iglesia. Hace muchos años hemos dado muchos programas alrededor de estos temas, y uno de los programas, me acuerdo, en la historia de esta programación es las tres señales básicas de la iglesia de Cristo. Las tres formas de cómo validamos que una iglesia verdaderamente es iglesia cristiana. Una muy importante es la correcta enseñanza y predicación de la palabra de Dios, la correcta doctrina. Otra también, no menos importante, es la correcta aplicación de los sacramentos, que son medios de gracia importantes que deben ser correctamente aplicados. Y una tercera marca de la iglesia es la disciplina. Recientemente nuestro pastor tuvo un muy buen programa sobre eso. Y una iglesia que no disciplina simplemente está echando por la borda una de las cosas que le validan de ser verdadera iglesia de Dios. Porque no se es iglesia de Dios para vivir la vida legislando como yo quiero que sea la iglesia. No sé si estamos conscientes de que aquí nadie legisla nada. La palabra de Dios es suficiente para la iglesia, es la única regla de fe y conducta. Nosotros funcionamos a base de lo que Dios ya legisló, de lo que Dios ya dejó claramente establecido. Y en ese sentido la iglesia se administra como Dios manda, como Dios quiere.
para esto es importante que las personas que están en una iglesia tengan un estudio correcto de la palabra de Dios. Una iglesia donde está la verdad y sana doctrina tiene una de las más importantes marcas de ser iglesia de Cristo. No es la única, porque usted puede ser una iglesia totalmente correcta desde un punto de vista doctrinal, pero no tener amor. Y entonces ahí nos perdemos. La iglesia no va, la gente a veces no va a la iglesia por las razones correctas. Van principalmente a veces para tranquilizarse, para buscar una paz interior. Y no se les ocurre ni por un instante que es la gloria de Dios el principio y el fin de la adoración en común en la iglesia. Nada, ciertamente tranquilizarse, buscar tranquilidad, es imposible si no se vive conforme a la doctrina. Y para ello, pues entonces hay que conocer la palabra de Dios, hay que conocer la doctrina, hay que conocer el misterio de la evangelización, ¿verdad? Así que es necesario que en nuestras iglesias se proclame el evangelio de la verdad, que la palabra es y sea siempre la única regla de fe y de conducta. Sin eso no hay paz. No es posible usted vivir con paz y tranquilidad porque uno pone la confianza en aquel que es paz, que es nuestro Señor Jesucristo, el príncipe de la paz. Y confiando en Él, entonces sí podemos tener paz basado en la fe racional. Y no es asunto de sentimiento, de lo que yo sentí. No. De la fe racional que viene y parte de la Escritura. Hermanos, llámanos 787-724-1190, 787-724-1190 para tu petición de oración, para tu pregunta, para conocer más de nuestro ministerio. Llámanos 787-724-1190. Tenemos hermanos en los teléfonos que están atendiendo tu llamada. Algo muy importante también es que en todo este análisis que estamos haciendo tenemos que estar claro que nosotros cuando hablamos de la gloriosa iglesia, el glorioso cuerpo de Cristo, la iglesia, no somos ajenos que la iglesia no siempre refleja, o las iglesias desde el punto de vista institucional no siempre reflejan esa gloria que deben reflejar. Y esto está amarrado a que, como dice el hermano, no estamos metiéndonos de cabeza en lo que significa el conocimiento de Dios, la voluntad revelada de Dios, la doctrina, el dogma, si queremos profundizar más en lo que significa esto, porque estamos en una época donde el dogma es una mala palabra. Pero la iglesia es un lugar donde nosotros presuponemos que si estamos ahí, se supone que si tú haces las cosas bien, pues todo te vaya bien. Esa es parte como que de nuestra construcción mental, ¿verdad? Si yo hago las cosas bien, todo me va a ir bien. El problema con esa forma de pensamiento es que a veces no es tan fácil cuando estamos hablando de la iglesia de Cristo. Porque la iglesia de Cristo está en constante antítesis, contradicción con el mundo. Y a más la iglesia insiste en la voluntad revelada de Dios y de Cristo, a más el mundo le da batalla. Y a más perdemos en cierto sentido, nuestra paz, nuestra tranquilidad, porque estar de buenas con Dios, en paz con Dios, es estar en lucha constante y perpetua, perenne, con el mundo. El mundo odia a la iglesia militante. El mundo ama a la iglesia que se acomoda, que se conforma,
El mundo ama esa iglesia porque la ve como una institución que no le hace lucha, que está ahí y pues la ve como de manera benevolente, pero el mundo odia a la iglesia militante. Y eso lo vemos hoy en día en muchos países, de la manera como a uno de los gobiernos y la sociedad le está dando una guerra a pastores porque pretenden poner en su proclamación todo el consejo de Dios. No esconden todo el consejo de Dios, sino que lo manifiestan. Y eso, al final de cuentas, termina siendo lo que Jesús decía, que Él no vino a traer paz, sino vino a traer espada. En ese sentido fue que Cristo habló de esto. En el sentido correcto de que la iglesia que hace la militancia correcta, siempre va a estar en guerra con el mundo de una manera u otra. El mundo le va a dar lucha. Y de alguna manera, cuando la iglesia no está siendo militante de la manera correcta, pierde honor, pierde la distinción, lo que le distingue. Jesús nos dijo que bienaventurados a los que son perseguidos por causa de la justicia. Él hizo una bienaventuranza a los que son perseguidos por causa de la justicia, que prácticamente ahí configura la iglesia. Y en la medida que eso no es lo que está ocurriendo, que la iglesia no es perseguida por causa de la justicia, pues la iglesia tiene que preguntarse si está perdiendo la distinción, lo que la distingue, y está perdiendo aún la bienaventuranza que Cristo dio. La iglesia tiene que tener conciencia de estas cosas. Llámanos, hermanos, 787-724-1190, 787-724-1190. Pasamos a la noticia religiosa. En esta noche el hermano Carlos de Jesús nos va a estar leyendo la noticia. La noticia dice así: obispos alemanes se rebelan contra el Vaticano. La flexibilización del celibato y la homosexualidad serán discutidos por el clero alemán a pesar de la negativa del Papa Francisco. Pese a la oposición vaticana, la Conferencia Episcopal Alemana ha decidido seguir adelante con el debate reformista que surgió con la investigación sobre los abusos sexuales en Alemania. Los obispos debatirán cuestiones como el celibato, la homosexualidad y la ordenación de mujeres. El cardenal Reinhard Marx, presidente de la Conferencia Episcopal y cardenal de Múnich, anunció que la Iglesia Católica Alemana discutirá después de una reunión con representantes de las organizaciones católicas la flexibilidad del celibato, el papel de la mujer en la iglesia y la homosexualidad. Estos temas suelen ser debatidos por la iglesia en Roma, pero Marx insistió en llevar el debate adelante con el empeño de evitar para siempre los abusos que, según él, han facilitado las estructuras actuales de la iglesia. Suenan casi como una escaramuza de cisma, pero ni las críticas de sus miembros más ortodoxos, ni siquiera las del Papa Francisco, lo han podido detener. Es decir, que a partir de la próxima semana, los obispos alemanes comenzarán entonces una serie de encuentros con las organizaciones que representan a sus fieles en los que ha llamado un camino sinodal, una búsqueda de reformas dentro de la Iglesia Católica donde no esté invitado el Vaticano. Los obispos alemanes han hecho todo lo posible por no mostrar una rebelión directa contra el Vaticano y evitar las limitaciones que tendrían si esta conferencia fuese realmente un sínodo y debiese, por lo tanto, estar dentro del control
papal. Amén. Próximamente estaremos discutiendo la noticia religiosa. Sigue llamando, estamos en vivo, 787-724-1190. 787-724-1190. Tenemos hermanos en los teléfonos. En este momento vamos a pasar a comentar la noticia religiosa. La noticia habla de eclesiología en cierto sentido, del tema que estamos hablando, desde el punto de vista de Roma, de la Iglesia Católica Romana. Roma, en este momento de su historia, se enfrenta a una realidad curiosa, una iglesia que pretende dar la imagen histórica de que es una iglesia íntegra, que realmente, si lo estudiamos bien, es una iglesia fragmentada en sí misma. Lo que pasa es que en Roma todas las órdenes y todas las tendencias se reúnen y se recogen en un solo personaje, que es el Papa. El papado prácticamente unifica esa iglesia según los conceptos que ellos entienden que son correctos, y que la Reforma Protestante en algún momento atacó y se separó de esa iglesia, porque a la hora de tratar de reformar la iglesia no se quería reformar, trabajó una contrarreforma. En esta noticia nos habla de un aparente cisma dentro de las filas de las personas en la conferencia episcopal alemana, en el que están buscando mover más apresuradamente el liberalismo de Roma. Roma ahora mismo, y este Papa particularmente, es una iglesia liberal. Lo que pasa es que de alguna manera entendemos que la iglesia no se mueve más rápido porque tiene sus razones, pero ellos de suyo, el Papa tiene unas creencias sumamente liberales. El Papa anterior, que todavía está vivo, que está allá, que entiendo que todavía no se ha muerto, era un poco más conservador, pero este Papa, aún en estos temas que él está pretendiendo aguantar a estos teólogos, ¿verdad? Y a esta parte de la iglesia, él también es bastante liberal. Pero tenemos la situación de que estamos observando una iglesia que se llama a sí misma, que se dice a sí misma ser la verdadera iglesia de Cristo, y que a nuestro entender no está en este sentido, en esto que estamos viendo aquí, no está reflejando la gloria de Cristo. Porque si ustedes escuchan bien el programa de hoy, la gloria de Cristo se refleja de manera más esplendorosa en la medida que la iglesia retrata y presenta hacia adelante, proclama la verdad, la voluntad revelada de Dios en su palabra. Vamos a seguir observando qué pasa en esa iglesia. Nosotros entendemos que y tenemos somos del pensar de que aún en esa iglesia a veces podemos hablar en términos de que hay gente que son salvos porque Dios es soberano en la salvación, pero la iglesia va camino a un disloque, a un liberalismo que a veces se va más allá de lo que históricamente se había visto. Se sabe que la ordenación de la mujer, pues antibíblico, no hay ordenación de la mujer en la Biblia, no aparece. Y la homosexualidad, la forma despectiva que en la misma palabra aparece es que los perros no irán al cielo, y eso era refiriéndose a los homosexuales en aquella época. Así que imagínense. Son temas que de suyo son bien escabrosos, ¿verdad? Pero particularmente uno de los temas que se mencionan ahí es el celibato. Yo particularmente toda la vida he entendido que la Iglesia Católica en eso está bien lejos de lo que significa la vida del clero, ¿verdad? De los que son líderes de la Iglesia. No vemos por ningún lado que la palabra de Dios, es mala, la palabra de Dios en algún momento hasta condena a aquellos que prohíben casarse.
Y en el caso del clero, pues no debe ser muy diferente. O sea, no hay razones bíblicas claras de por qué el que un sacerdote no se case es más espiritual que los demás. Y eso pues parte de las cosas que lo han traído a este estado de las cosas, a una iglesia que difícilmente refleja la gloria de Cristo. Pasamos a la contestación de las preguntas. Han venido varias preguntitas, vamos a poder ver si podemos contestar algunas de ellas. Particularmente tenemos una de ¿cuál es la función de la mujer en la iglesia? Esta es una pregunta que es recurrente muchas veces en estos programas, pues los oyentes ya saben lo que nosotros creemos sobre el papel de la mujer en la iglesia. El papel que la Biblia le da. La Biblia es clara. O sea, si usted funciona a base de todo el consejo de Dios en la Escritura, usted no juega y usted no legisla lo que la Biblia enseña claramente. Todo ser humano creado por Dios, todo creyente, tiene un papel en la iglesia. Pero cuando la Biblia dialoga y la Biblia mandata los oficios, mandata oficios para los varones. Y aún esto lo saben aún las feministas, o sea, dentro de las iglesias cristianas pues se ha proliferado oficios para la mujer. Los que creemos que la palabra de Dios es única regla de fe y conducta, entendemos que esto es legislar más allá de lo que la Biblia dice. Y en ese sentido, pues nosotros se lo dejamos de esa manera. Creemos que la palabra de Dios Dios es soberano en su voluntad revelada. Y si Dios lo puso de esa manera, y si Dios no dio espacios ningunos para que se fuera visto de otra manera, pues nosotros no legislamos, no nos movemos a más allá. Hermanos, en mi diaconía, el trabajo que realizan las damas de la iglesia es increíblemente grande. O sea, no tiene que ser una persona ordenada, ¿verdad? Desde el punto de vista de una ordenación para ejercer un cargo eclesiástico, para trabajar en todas las labores que se requiere en una iglesia, que es una iglesia sana, una iglesia que se esfuerce en llevar la palabra, necesita de muchísima ayuda a través de los comités, y estos comités están integrados por damas y caballeros. Sin estos comités sería bien difícil para el pastor y los ancianos gobernantes poder realizar la labor que se requiere. Por eso, desde el principio en los apóstoles, nombraron diáconos para poder trabajar en otras áreas que no fueran el área de llevar el cuidado de la iglesia en sí misma, pastorear la iglesia. Y en la Biblia se retratan unos conceptos de autoridad a nivel de familia y a nivel de iglesia, que son conceptos claros que nosotros no nos damos el lujo de alterar, porque la razón de ser de que el varón es cabeza en la familia, y que hoy día vivimos en un mundo que no cree en eso ni quiere que se le hable de eso, que se ofende cuando se le dice que el varón es cabeza del hogar. Pero eso lo estableció Dios desde la creación. Eso es más, al ser parte del ámbito creado, no hay espacio para más decir sobre eso. Que la mujer en ocasiones tiene que asumir el rol de dirigir su hogar, eso es otro asunto. Pero la realidad es que cuando trastocamos el orden de Dios en lo que es normal, en lo que debe ser regular, pues estamos fuera de lo que es la voluntad revelada del Señor. Tenemos otras preguntas, particularmente hay una en Proverbios. Pide que le expliquemos Proverbios 11, versículo 22, el hermano Miguel Ángel de Guayama. Dice, como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa y apartada de razón. Pues el zarcillo de oro es un zarcillo que es algo de un valor, el oro en sí mismo vale, ¿verdad? Y crea un contraste un poco grotesco en el sentido de que para qué un cerdo necesita un zarcillo de oro.
que a veces hay cerdos que se les pone zarcillo para poderlos... una horquilla. Sí, para que los puedan controlar. Pero para un zarcillo de oro. Y lo que busca el que escribe el proverbio, ¿verdad? El que trabaja la idea del proverbio, es el ser el contraste de que una mujer hermosa, apartada de razón, tiene esa belleza, es algo, un don de Dios, pero no hace sentido que la belleza no vaya acompañada también de un corazón dignificado por Dios, ¿verdad? Y una mente que sea correcta, ¿verdad? Y la Biblia constantemente nos dirige a que no es malo que una mujer sea bella. El problema no está en la belleza, el problema está es que, y como lo dice cierto pasaje, engañosa es la gracia y van a la hermosura. La mujer que teme al Señor, esa es la que será alabada, ¿verdad? Y hacia eso es que debemos orientar nuestros pensamientos. También tenemos algunas preguntas aquí sobre el bautismo que serían, contestarla, ¿verdad? Serían prácticamente estudios en sí mismos. Los hermanos nos preguntan sobre el bautismo, ¿regenera? No, el bautismo nunca tuvo la intención de regenerar. Nosotros vemos el bautismo una señal, la señal del pacto con Dios, que es la proyección de lo que era la señal del pacto con Dios en el Antiguo Testamento, que era la circuncisión. Y la circuncisión, nunca nadie se pregunta si regenera o no. Y entonces cuando vamos al Nuevo Testamento, en que se cancela ya la señal del pacto antigua con Israel y se hace una nueva señal del pacto, el bautismo. Y ese bautismo no solamente se le aplica, se ordena para varones, sino que ya en Cristo, como no hay hombre ni mujer, se ordena también para la mujer. Y el bautismo es el retrato, es la señal del pacto con Dios. Es circuncisión del corazón realmente. Es la llamada circuncisión del corazón que en el presbiterianismo nosotros lo aplicamos a los niños porque entendemos que Dios hace un pacto con el creyente y con su familia. Y como forma de obediencia, es algo bien interesante de cómo la iglesia debe funcionar. Cuando la iglesia no bautiza a sus niños, le está negando la entrada a la membresía a la iglesia por vía del bautismo, que es una membresía de lo que llamamos nosotros miembros no comulgantes, y entonces trastoca lo que es todo el sistema pactal que Dios tiene con los suyos, ¿verdad? Con su pueblo. Y que a los niños se les educa en la educación cristiana, ya desde niños hay clases en la iglesia para ellos. Hay otra pregunta que nos pide abundar más sobre el bautismo. Yo entiendo que lo que hemos hablado es suficiente, ¿verdad? Porque la idea, a veces tenemos ideas raras sobre lo que significa el bautismo. El bautismo es un sacramento muy importante, es un medio de gracia, tiene su aplicación correcta, es importante en la iglesia, es una señal de la iglesia correcta. Pero a veces tenemos ideas un poco extrapoladas de lo que significa el bautismo. Pasamos nuevamente a reanudar nuestro diálogo bíblico, aunque estamos ya un poquito cortos de tiempo. Hemos estado hablando de la iglesia y hay mucho de lo que amenaza a la iglesia no necesariamente es desde afuera. Mucho de lo que amenaza a la iglesia de hoy en día es principalmente desde adentro. Y en una próxima ocasión, más adelante, vamos a estar discutiendo, vamos a entender lo que significa y las cosas que amenazan a la iglesia, como lo son la mundanalidad, la indiferencia doctrinal y algunos vicios eclesiásticos, como son el dispensacionalismo, el carismatismo. Son cosas que atentan contra la integridad de la iglesia porque promueven una aplicación de conceptos que se salen de lo que la Biblia enseña y terminan siendo vicios eclesiásticos. Así que mucho de lo que a veces daña y hace que la iglesia funcione mal y no refleje la gloria que debe reflejar como iglesia, viene de ahí,
de que no le hemos dado el énfasis correcto a ciertas cosas que aceptamos, que las damos por buenas sin analizarlas. Y de lo que hemos mencionado, pues más adelante dialogaremos más profundamente en otros programas, ¿verdad? Porque prácticamente se nos está agotando el tiempo y necesitamos continuar. Hermanos, escríbenos. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico, 00936, 3864. Si te interesa que este programa continúe en el aire, puedes enviar tu ofrenda a nombre de la Iglesia Presbiteriana Reformada a la misma dirección. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico, 00936, 3864. Si interesas mandar tu ofrenda a través de ATH Móvil, el número es 787-327-6063. 787-327-6063. Al mismo tiempo te invitamos a que nos visites en los cultos de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Todos los domingos a las 10 de la mañana, la escuela dominical, a las 11:15 el servicio de adoración al único Dios verdadero. Estamos en el ramal 8176, kilómetro 2.9, al lado del colegio Bonneville en Cupey, en San Juan de Puerto Rico. Todos los domingos a las 10 de la mañana la escuela dominical y a las 11:15, 11:15 el servicio de adoración al único Dios verdadero. También queremos siempre recalcar que tenemos el lenguaje de señas durante todo el servicio. Si conoces a algún amigo o amiga que son sordos, puedes informarle que en nuestra iglesia el servicio se da en lenguaje de señas. También te invitamos a los cultos de la Iglesia Presbiteriana Reformada en el pueblo de San Sebastián del Pepino. Todos los domingos a las 11 de la mañana, el servicio de adoración. Para mayor información en San Sebastián del Pepino, en la Iglesia Presbiteriana Reformada, puedes llamar al 787-648-0984. 787-648-0984. Tenemos en esta noche una playa de peticiones de oración, y de alguna manera queremos hablar de algunas de ellas, ¿verdad? Tenemos aquí a la señora Rodríguez del pueblo de Loíza. Tenemos al hermano Mangual de Trujillo Alto, pide oración y por fortaleza y liberación. Tenemos a la hermana Lidia de Bayamón, oración por salud y por su empleo. El nombre de la hermana Carla, del pueblo, no tengo muy claro aquí el pueblo, Cuamo, oración por salud. También oración por salud, y tiene unas condiciones, ¿verdad?, un poquito delicadas que pues, oraremos por ella. Tenemos al hermano Miguel, el pueblo de Bayamón, pide salud para Nereida y por él mismo también. El hermano Edgardo Rivera de Ponce, oración por su iglesia. Tenemos aquí el hermano Junito de Carolina, oramos por él. El hermano Leonel Colón de Ponce, felicita el programa. El hermano Miguel Ángel de Guayama. El hermano Manuel de Barrio Obrero. Nos tiene una pregunta sobre el libre albedrío. Es un tema que recurrentemente a veces nos preguntan de él. El libre albedrío en la palabra de Dios es algo que existe y no existe. Yo lo despacho bien rapidito. El único que tuvo libre albedrío completo, fue Adán, que tenía la capacidad de decirle que no al pecado de manera completa, perfecta. Y se jugó su carta. Y de ahí en adelante el ser humano solamente tiene libre albedrío en una sola dirección. Para hacer lo malo, dice Romanos 3, para pecar. Para mí, perdóneme, eso no es libre albedrío completo. Eso es un libre albedrío reducido, porque ya entonces no tenemos más opción que ir a través de Cristo para llegar a Dios. Oramos en esta noche por las peticiones que nos han llamado. Dios verdadero, venimos a ti en el nombre de Jesús.
Y presentamos las peticiones de tu pueblo, peticiones de salud, peticiones por la familia, por trabajo, peticiones que están de manera especial en el corazón de cada hermano y que solo tú conoces, Señor, por diferentes situaciones de vida. Te pedimos, Señor, en esta hora, que en el nombre de Jesús tú respondas a las peticiones de tu pueblo, que tú pases por la vida de estas personas y sanes al que necesite salud, des trabajo al que necesite trabajo, des dirección al que necesite sabiduría, Señor. Suplicamos por la vida de los creyentes que ponen en tus manos sus peticiones, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, amigos y amigos que nos escuchan, muchas gracias. El próximo sábado a la misma hora te invitamos a que escuches nuestro programa, Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante. Te invitamos a que nos escuches a través de WBMJ 1190 en San Juan, WCGB 1060 AM en Ponce, WIBB 370 AM en Vieques. Te invitamos a que también visites nuestra iglesia, que visites nuestros cultos en nuestro local que queda en la carretera que queda en Cupey, en la carretera ramal 8176, kilómetro 2.9, al lado del Colegio Bonneville en Cupey, San Juan de Puerto Rico. Te invitamos todos, que todos los domingos estamos allí a las 10 de la mañana con la escuela dominical, a las 11:15 el servicio de adoración al único Dios verdadero. Pedimos en este momento que el Señor bendiga tu vida, que el Señor bendiga tu hogar, tus negocios, que el Señor te bendiga en todos los aspectos de tu vida, que tú permitas, que tú hagas que la palabra de Dios sea la que reine en tu corazón y en tu mente, que pidas a Dios de manera correcta en ese sentido. Pedimos a Dios bendiciones para ti, para todos los que son nuestros oyentes, y les invitamos a que continúen el próximo sábado a esta misma hora en Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico. Dios te bendiga. Amigo y amiga que me escuchan, muchas gracias por escuchar Púlpito Reformado. Queremos invitarte a los cultos de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan de Puerto Rico. Llámanos al 787-649-8253. 787-649-8253 o al 787-410-7899. 787-410-7899. Al mismo tiempo, puedes accesar nuestra página a www.presbiterianareformadapr.org. www.presbiterianareformadapr.org. También puedes escribirnos a consistorio@presbiterianareformadapr.org. consistorio@presbiterianareformadapr.org. Y al despedirnos, queremos decirte a ti y a tu familia que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre Todopoderoso y la unción fresca del Espíritu Santo esté sobre ti y tu familia, sobre todo el pueblo de Dios, reunido en el planeta Tierra, hasta la consumación del reino. Amén y amén.